No respondí a mi propio nombre en la reunión de mi familia. Llevan 6 años llamándome por el nombre de mi hermana. Me llamo Camila. Mi hermana se llama Mía. Nos parecemos, el mismo cabello oscuro, la misma cara redonda, pero somos dos personas completamente distintas con dos nombres completamente distintos, lo cual siempre pensé que era información bastante básica. Hace 6 años, Mía tuvo a su primer bebé y se convirtió en el centro de gravedad de toda mi familia. Más o menos en esa misma época, yo me mudé a 4 horas de distancia por el trabajo, y creo que en algún punto, con esas dos cosas pasando al mismo tiempo, mi familia simplemente me reasignó. Mía estaba en todos lados: el bebé, las fotos, cada logro, las cenas de los domingos. Yo era la que manejaba 4 horas 2 veces al año para comer ensalada de papa en el patio de mi tía. En algún momento del camino empezaron a llamarme Mía. No fue de golpe. Empezó con mi abuela, que tiene más de 80 años, y la verdad a ella le di el pase. Después mi tía Brenda, que nunca ha sido lo que yo llamaría una persona detallista. Después mi tío. Después algunos primos. Para el tercer año ya estaba corrigiendo a alguien en cada visita. Se reían, decían, «¡Ay, perdón!», y lo volvían a hacer en la siguiente reunión, como si la corrección nunca hubiera existido. Para el cuarto año empecé a responder al nombre nomás, porque el camino era largo y la pelea no valía la pena. Para el quinto año empecé a quedarme sentada con lo raro que era que esta gente pudiera mirarme directo a los ojos, escuchar mi voz, y llamarme por el nombre de otra persona, y sentirse completamente tranquilos con eso. Así que tomé una decisión antes de esta reunión. No iba a corregir a nadie, pero tampoco iba a responder. Solo iba a dejar que el nombre quedara flotando en el aire y no fuera a ningún lado. La reunión fue en la casa de mi tía. Sábado por la tarde, su patio, como 35 personas. Llegué cerca de las 2 con una charola de brownies, y casi de inmediato encontré a mi prima Lena. Lena siempre me ha dicho Camila. No se le sale otro nombre, no se corrige a media frase, no lo piensa 2 veces. Hablando con ella, por unos minutos, de verdad me sentí como una persona. Entonces me encontró la tía Brenda. Me agarró del brazo y dijo, «Mía, tienes que venir a ver lo que le hicieron al porche». Seguí hablando con Lena. «Mía», me apretó el brazo. «¿Me escuchaste?» Levanté la vista, recorrí el patio con los ojos como si estuviera tratando de entender de quién estaba hablando. Después volteé otra vez hacia Lena y le pregunté si quería algo de tomar. La tía Brenda hizo una cara de confusión y se alejó caminando. Lena me miró de reojo y no dijo nada por un segundo. Entonces, Lena se rió bajito, con la boca tapada por el vaso, y se acercó. «Acabas de hacerte la sorda con tu tía», dijo. En su cara. «No sé de qué hablas». Le di un trago a mi refresco. Me miró un segundo más, despacio, como si estuviera armando algo en la cabeza. Lena siempre fue la única que ponía atención de verdad. «Llevas años corrigiéndolos», dijo más bajo. «Cada visita. Y nunca cambia nada». Ya me cansé de corregir. Entonces, ¿ahora qué? ¿No vas a contestar? Ahora no contesto. No me dijo que estaba siendo dramática. No me dijo que era solo un nombre. Solo asintió, despacio, y miró hacia donde se había ido la tía Brenda. «Va a volver», dijo, «y te va a decir Mía otra vez». Lo sé. El patio olía a carne asada y a pasto recién cortado. Una de esas tardes pesadas de San Antonio, con el calor pegado a la piel aunque ya casi eran las 3. Puse la charola de brownies en la mesa larga entre la ensalada de papa y un bowl de sandía, y nadie volteó a verla. Mis brownies siempre se acababan, pero nunca nadie sabía que eran míos. Fui por una servilleta y ahí estaba mi tío Rafa, sirviéndose frijoles. «Mía, pásame el hielo, ¿no?», dijo sin levantar la vista. Tomé la bolsa de hielo. La puse junto a su plato. No dije nada. Él tampoco esperó que dijera nada. Ya tenía la respuesta antes de pedirla. Me quedé mirando cómo masticaba, cómo le hablaba al primo de al lado de un partido, cómo mi nombre ni siquiera le hacía falta para usarme. Sentí algo apretado en el estómago. No rabia exactamente, más bien un cansancio viejo, como cuando cargas algo pesado tanto tiempo que ya ni te acuerdas de que lo traes encima. Del otro lado del patio, Mía estaba sentada en la silla buena, la del respaldo alto, con el niño en las piernas. Mi abuela a un lado, sosteniéndole el vaso, 3 tías alrededor, riéndose de algo que dijo el niño. Era el centro de todo, igual que siempre,
Y estaba bien. Mia no había hecho nada malo. Ella nunca pidió ser la única que importaba. Simplemente pasó, y todos se acomodaron alrededor de ella sin pensarlo. Lo que me apretaba no era ella, era que yo manejé 4 horas. Llevé brownies. Saludé a 35 personas. Y si me hubiera ido en ese momento, sin avisar, la mitad ni cuenta se daba, y la otra mitad iba a preguntar después dónde andaba Mia. Me acerqué a saludar a mi abuela. Le di un beso en la mejilla, suavecito, porque tiene la piel delgada y siempre tuve cuidado con ella. «Ay, qué bueno que viniste, Mia», dijo, y me agarró la mano con sus 2 manos. «¿Y el trabajo? ¿Todo bien por allá?» «Todo bien», contesté. A ella no la corregí. A mi abuela nunca la corregí. Pero por primera vez me oí decir «todo bien», con una voz que no era la mía. Una voz plana, de alguien que ya no estaba ahí del todo. Mi abuela me apretó la mano, contenta, y volteó otra vez con el niño. Para ella yo ya me había ido, aunque seguía parada enfrente. Mia me vio entonces. Me sonrió. «Hola», dijo. «¿Llegaste?» «Llegué». «¿Te ves cansada del camino?» «Un poco, y ya». Ni mi propia hermana dijo mi nombre. No porque no lo supiera, lo sabía perfecto. Simplemente no le hacía falta, igual que a los demás. Me quedé ahí parada esperando algo que no llegó, y me di cuenta de que llevaba 6 años esperando ese mismo algo en cada reunión, y que nunca, ni una sola vez, había llegado. Me senté en una silla plegable, en la orilla, con el plato en las piernas. Comí en silencio. Escuché las pláticas pasar por encima de mí como si yo fuera otra de las sillas vacías. Y mientras los veía, tan cómodos, tan seguros de que todo estaba en su lugar, tomé la decisión de verdad. No la de no contestar esa tarde. Una más grande. No iba a volver a manejar 4 horas para esto. No iba a mandar mensaje al grupo recordándoles mi cumpleaños. No iba a corregir, no iba a explicar, no iba a pelear por un nombre que ellos repetían sin pensar. Iba a hacer lo único que nunca había probado. Desaparecer de a poquito, en silencio, hasta volverme tan invisible de verdad como ya era para ellos. A ver si así, algún día, alguien notaba el lugar vacío. Lena se sentó a mi lado con su plato. «¿Estás bien?», preguntó. «Mejor que nunca», dije. Y por primera vez en toda la tarde no estaba mintiendo. Me fui antes de que sirvieran el pastel. Me despedí solo de Lena. Subí a la camioneta, prendí el aire al máximo y agarré la carretera de regreso con el sol pegándome en la cara las primeras 2 horas. No puse música. Solo manejé, sintiendo como cada milla entre ese patio y yo me iba quitando algo de encima. Cuando llegué a mi departamento ya era de noche. Me serví un vaso de agua y me senté en mi sala, en mi silencio, en mi nombre. Ellos me habían borrado pensando que yo siempre iba a estar ahí para que me borraran. Esa fue la parte donde se equivocaron. La rutina en Dallas me tragó otra vez, y por primera vez en mucho tiempo lo agradecí. Manejaba 20 minutos a la oficina cada mañana, con el café en el portavasos y la radio en una estación que nadie de mi familia conocía. Trabajaba en una empresa de distribución, coordinando las rutas y los inventarios de 3 bodegas. No era un trabajo glamoroso, pero era mío. Y ahí adentro yo era alguien. Lo noté el lunes después de la reunión, cuando entré y Marisol, la de recepción, levantó la vista de su pantalla. «Buenos días, Camila», dijo, sin pensarlo, como respira la gente. Me quedé un segundo de más con la mano en la puerta. En esa oficina, mi nombre salía de las bocas como si fuera lo más normal del mundo. El gerente me decía Camila. Los muchachos de las bodegas me decían Camila por el radio, a veces 20 veces en una hora. Los clientes preguntaban por Camila cuando había un problema con un envío. Tardé 32 años en darme cuenta de algo tan simple. En el único lugar donde me trataban como adulta funcional, también era el único lugar donde sabían cómo me llamo. No creo que sea coincidencia. Esa semana hice lo que dije que iba a hacer. Abrí el chat de la familia, le piqué a las 3 rayitas y le puse silencio. No me salí. Salirme habría sido un anuncio, y un anuncio era justo lo que ellos esperaban de mí. El berrinche, la escena, la oportunidad de decir que yo era la dramática. No. Solo le quité el sonido y dejé de abrirlo. Pasaron 2 semanas antes de que volviera a mirarlo, una noche, en la cama, por puro morbo. 240 mensajes sin leer. Empecé a deslizar hacia arriba. Una foto del niño con uniforme de fútbol. ¡Qué grande está! Igualito a su mamá. Otra foto, el niño con un diente menos.
14 reacciones de corazón. Mi tía Brenda mandando la cadena de oración del domingo. Mi tío Rafa preguntando quién iba a llevar el cooler al próximo asado. Mi abuela, con sus letras enormes y sus puntos de más, diciendo que extrañaba a todos. Deslicé hasta abajo, hasta el último mensaje, buscando una sola cosa. Mi nombre. Una pregunta. ¿Y Camila? ¿Alguien sabe de ella? Nada. 2 semanas de silencio de mi parte y el chat seguía igual de lleno, igual de ruidoso, sin un solo hueco donde yo hubiera estado. No me extrañaban porque, para ellos, yo seguía ahí. Yo era Mía. Y Mía estaba en la silla buena con el niño en las piernas todos los domingos. ¿Para qué iban a preguntar por mí? Apagué el teléfono y me quedé viendo el techo. Esperaba sentir rabia. Lo que sentí fue una especie de calma rara, como cuando por fin sueltas una bolsa de mandado que traías colgando de los dedos sin darte cuenta. La única que me escribía directo era Lena. Me mandaba memes, me preguntaba cómo iba el trabajo, me contaba los chismes sin que yo se los pidiera. «Oye», me dijo por teléfono un sábado, «¿es neta que no vas a venir al cumpleaños de tu abuela?» «No voy a ir». «Camila». «Son 4 horas de ida, Lena, 4 de vuelta, para que me digan Mía toda la tarde y nadie note si me quedo o si me voy». Se quedó callada. La escuché respirar. «¿Quieres que les diga algo?» «No les digas nada. Si preguntan, diles que estoy ocupada con el trabajo. No es mentira». «No van a preguntar», dijo. Y luego se rió, pero fue una risa incómoda, como cuando uno se da cuenta a media broma de que la broma no tiene chiste. «Perdón, eso sonó horrible». Sonó cierto, no es lo mismo. Esa fue la primera prueba. El cumpleaños de mi abuela pasó un domingo. No fui. No mandé mensaje al grupo. No llamé. Me quedé en Dallas, lavé ropa, fui al súper, preparé comida para toda la semana en esos toppers que uno acomoda en el refri sintiéndose con la vida bajo control. El lunes abrí el chat. 50 fotos de la fiesta. El pastel, las velas, mi abuela soplando, el niño metiendo el dedo en el betún. Mi tía Brenda escribió: «Gracias a todos los que vinieron, fue hermoso tener a la familia completa reunida». Completa. Leí esa palabra como 5 veces. 34 personas en esas fotos. Yo no estaba en ninguna. Y para mi tía, la familia había estado completa. Debería haberme dolido más de lo que me dolió. Creo que ese fue el momento exacto en que algo se terminó de apagar adentro de mí, sin ruido, como un foco que se funde cuando nadie está mirando. No lloré, no reclamé. Solo entendí, de una manera muy concreta y muy tranquila, que llevaba 6 años ausente para ellos aunque hubiera estado presente. La única diferencia ahora era que la ausencia por fin coincidía con la verdad. Esa misma semana, mi gerente me llamó a su oficina. Pensé que había un problema con un cliente. En vez de eso, me puso enfrente un reporte. Las 3 bodegas que yo coordinaba habían bajado los tiempos de entrega un 18% desde que entré. «La región norte quiere a alguien que arme un sistema así para las otras 6 bodegas», dijo. «Les di tu nombre. Tu nombre completo, Camila, con apellido y todo. ¿Te interesa?» Me interesaba. Por primera vez en años, algo me interesaba de verdad. «Me interesa», dije. Salí de esa oficina con las manos un poco frías y el corazón latiéndome rápido, no de miedo, de otra cosa, de ganas. Manejé a mi casa pensando en rutas, en horarios, en cómo lo iba a armar. No pensé en la reunión, ni en el chat, ni en la palabra completa. Por primera vez en mucho tiempo, tenía algo adelante de mí más grande que la herida que traía atrás. Esa noche cené sola en mi cocina, con la luz prendida y el silencio de mi departamento, y me di cuenta de que ya no extrañaba sus voces. Extrañaba la idea de una familia que me viera. Pero esa familia nunca había existido, y por fin había dejado de manejar 4 horas para fingir que sí. Ellos seguían girando alrededor de Mía y del niño, contentos, completos. Yo estaba a 4 horas, en silencio, empezando a girar alrededor de algo que era mío. Todavía no sabían que me había ido. Iban a tardar en notarlo. Y cuando lo notaran, ya no iba a ser la misma persona que dejaron salir de ese patio sin despedirse. Los siguientes 8 meses fueron los más ocupados de mi vida, y no cambiaría ninguno de esos días. El proyecto de la región norte me tragó completa. Pasaba semanas manejando entre Dallas, Fort Worth y 2 pueblos más al norte, midiendo bodegas, peleándome con sistemas viejos, sentándome con jefes de almacén que al principio me veían con cara de «¿Y esta quién es?».
pero a las 2 semanas ya sabían exactamente quién era. Aprendían mi nombre el primer día, porque tenían que escribirlo en los reportes, y para el segundo día me lo decían por el radio cada vez que necesitaban algo. Camila, ¿confirmas la ruta de las 7? Camila, se nos cayó el sistema en la bodega 4. Camila, necesito tu firma antes de las 5. Me tomó un tiempo acostumbrarme a algo tan tonto. Escuchar mi nombre 20, 30 veces al día, de bocas que lo habían aprendido sin esfuerzo porque les importaba lo que yo decía. Gente que me había conocido hacía 3 semanas se sabía mi nombre mejor que la familia que me vio nacer. La primera vez que lo pensé así, manejando solo en la carretera, tuve que apretar el volante un poco más fuerte. No era tristeza exactamente. Era una rabia tranquila, de esas que no explotan, que solo te ponen los dientes apretados un rato y luego te empujan a trabajar más. Y trabajé más. El sistema que armé bajó los tiempos en las 6 bodegas. No el 18% de antes, un 23%. En la junta trimestral, el director regional dijo mi nombre completo en frente de 40 personas y todos voltearon a verme. Nunca en mi vida me había sentido tan vista. Esa noche me senté en el carro en el estacionamiento, antes de arrancar, y me quedé un rato nomás respirando, porque no sabía qué hacer con tanta cosa buena junta. Vino el ascenso. Coordinadora regional de operaciones. El sueldo casi se me duplicó. Lo primero que hice no fue celebrar. Fue abrir una cuenta de ahorro aparte y empezar a meterle dinero cada quincena, en automático, sin tocarlo. Llevaba años viviendo justa, mandándole dinero a mi mamá cuando me lo pedía, cubriendo cosas de la familia que nadie me agradecía porque ni sabían que era yo. Ahora ese dinero se quedaba conmigo. Cambié mi camioneta vieja por una nueva, gris, con el olor a estrenar todavía pegado a los asientos. Me cambié a un departamento más grande, con un balcón chiquito donde cabían 2 sillas y una maceta. No era un palacio, pero cada cosa adentro la había pagado yo, con mi nombre en el contrato, y nadie podía entrar sin que yo lo dejara entrar. También empecé a tener vida. Sonia, una de las coordinadoras de Fort Worth, me invitó a cenar con su grupo un viernes. Pensé en inventar una excusa, como siempre, pero esa vez no lo hice. Fui. Eran 6 mujeres, todas trabajadoras, todas con su propia historia. Cuando Sonia me presentó, dijo: «Ella es Camila, la que está arreglando todo el desmadre de las bodegas». Se rieron, me hicieron lugar, me preguntaron de dónde era. Les conté de San Antonio. No les conté lo demás. Pero esa noche, manejando de regreso, me di cuenta de que había pasado 4 horas con gente que me llamó por mi nombre todo el tiempo, sin un solo error, sin que yo tuviera que corregir nada, y que eso ya no se sentía como un milagro. Se sentía normal. Así se suponía que debía sentirse siempre. Empecé a salir con ellas seguido. Una hacía cerámica los domingos y me jaló. Otra corría medios maratones y me convenció de entrenar. Por primera vez en años, mi teléfono sonaba con planes, con risas, con gente que quería verme a mí. Camila. No la versión de mí que mi familia había inventado y bautizado con el nombre de mi hermana. A mí. Un domingo, en el taller de cerámica, la maestra pasó lista antes de empezar. Llegó a mi nombre y levantó la vista buscándome. «¿Camila?», dijo. «Aquí», contesté, y levanté la mano con el barro todavía pegado a los dedos. Fue una tontería. Una maestra leyendo una lista, pero algo se me apretó en la garganta, porque me acordé de 6 años de levantar la vista en un patio cada vez que alguien decía «mía», de fingir que ese nombre era el mío, de tragarme la corrección. Y ahí, en ese cuarto que olía a barro mojado y a café de garrafa, una desconocida había dicho mi nombre verdadero a la primera, sin dudar. Tuve que parpadear rápido y bajar la cara hacia el torno para que nadie me viera los ojos. Lena seguía siendo mi único cable con allá. Me llamaba cada tanto. «Te oyes diferente», me dijo una noche. «¿Diferente cómo?» «No sé, más liviana, como si te hubieras quitado algo de encima». Me quité 4 horas de carretera 2 veces al año. Hace milagros. Se rió. Pero luego se quedó callada, y la conocía lo suficiente para saber que algo le rondaba. «¿Qué pasa, Lena?» «Nada. Cosas de tu hermana. No es nada, neta». «Si no es nada, ¿por qué lo mencionas?», suspiró. «Andan raros Mía y su esposo. Eso se rumora. Pero ya sabes cómo es la familia, todo se exagera. No te preocupes. Tú estás en la tuya. Sigue en la tuya». Colgué y me quedé un momento con el teléfono en la mano.
Una parte vieja de mí, esa que pasó 6 años esperando que me vieran, se movió tantito, como un músculo que uno creía dormido. Pero la apreté hacia abajo. No era mi problema. Yo tenía un balcón con 2 sillas, una cuenta de ahorro creciendo, 6 bodegas funcionando con mi sistema, y un nombre que 100 personas decían bien todos los días. Dejé el teléfono en la mesa y salí al balcón. La noche de Dallas estaba caliente, con ese ruido lejano de tráfico que ya se me hacía familiar. Me senté en una de mis sillas, en mi departamento, con mi nombre en la puerta, y pensé que por fin había construido un lugar donde nadie podía borrarme. No sabía todavía que, a 4 horas de ahí, la vida de mi hermana estaba a punto de derrumbarse, y que cuando eso pasara, la primera persona que mi familia iba a buscar, después de 6 años llamándome por el nombre equivocado, iba a ser yo. Me enteré por Lena, como me enteraba de todo. Una noche de martes me llamó y, por el tono con que dijo «Hola», supe que esta vez sí era algo. Se fue el esposo de Mia, dijo. Brian. Hizo sus maletas el sábado y se fue. Parece que ya tenía a otra desde hacía rato. Me senté en el sillón. No sentí lo que pensé que iba a sentir. No hubo gusto, no hubo rencor. Solo un peso raro en el pecho, como cuando te enteras de que a alguien que conociste de niño le pasó algo feo. ¿Cómo está ella? Mal, bien mal. Se quedó sola con el niño, con la renta de esa casa que entre los dos apenas pagaban, sin trabajo, porque ya sabes que dejó de trabajar cuando nació el niño. Está soterrada, Camila. No sabe ni por dónde empezar. Mia nunca había estado sola en su vida. Pasó de la casa de mis papás a los brazos de la familia entera celebrándola por tener un bebé, a una casa donde su esposo pagaba todo. Nunca había firmado un contrato sola. Nunca había peleado con una compañía de luz, nunca había llenado una solicitud de empleo de adulta, y ahora tenía un niño de 6 años, una casa que se le caía encima y 35 parientes que la adoraban, pero que no tenían idea de cómo se arregla un problema de verdad. ¿Y la familia qué dice? Pregunté. Uy, es un caos. Mi tía Brenda quiere hacer una colecta. Tu mamá llora todo el día. Tu tío Rafa dice que hay que demandar a Brian, pero ni sabe cómo. Todos quieren ayudar y nadie sabe hacer nada. Andan dando vueltas como pollos sin cabeza. Me quedé callada, escuchando. Y entonces, siguió Lena, más despacio. Alguien dijo que tú sabías de esas cosas. De contratos, de papeles, de dinero. Tu mamá dijo que tú siempre fuiste la ordenada. Y ahí fue cuando se dieron cuenta. ¿De qué se dieron cuenta? De que nadie tiene tu número nuevo. Solté una risa corta, sin ganas. Ahí estaba. 6 años apagándome de a poquito, y por fin el lugar vacío que dejé empezaban a hacer ruido. Pero no por mí, por lo que yo podía hacer por ellos. Lo que pasó esa semana lo fui viendo de lejos, como quien ve una tormenta del otro lado de la ventana. Mi viejo número, el que tenían guardado, ya no era mío desde que me cambié de plan hacía un año. Marcaban, y les salía una grabación. Mi mamá le escribió a Lena, «Oye, ¿tú tienes el teléfono de tu prima?» La de Dallas. Ni mi nombre puso. La de Dallas. Como si fuera una dirección y no una persona. Después, por primera vez en 6 años, pasó algo en el chat de la familia. Lo tenía en silencio, pero esa noche lo abrí porque Lena me avisó que mirara. Y ahí estaba, escrito por mi tía Brenda, con sus mayúsculas de siempre. «Familia, ¿alguien tiene el número de Camila? Es urgente. Necesitamos hablar con ella por lo de Mia». Camila, con todas sus letras. Bien escrito. Mi nombre, en ese chat, después de 6 años de Mia, 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 apareció el día exacto en que me necesitaron. No el día de mi ascenso, que nadie supo. No el día de mi cumpleaños, que pasó sin una felicitación. No cuando me fui del patio sin que nadie se despidiera. Apareció cuando hacía falta alguien que arreglara el desastre. Me quedé mirando esa línea un rato largo, sentada en mi balcón, con el teléfono iluminándome la cara en la oscuridad. Una parte de mí, la vieja, la que se pasó años esperando que dijeran mi nombre, sintió algo caliente subirle por la garganta. Ahí estaba. Por fin. Camila. Lo que tanto esperé, pero lo que vino después no fue alegría. Fue una claridad fría, casi tranquila. No me llamaban porque por fin me vieran. Me llamaban porque Mia ya no podía ser el centro, y necesitaban a alguien que la sostuviera, y resulta que para eso yo siempre había servido.
la hija ordenada, la que sabe de papeles, la de Dallas. Iban a decir mi nombre correcto todo el tiempo que me necesitaran y el día que ya no, volvería a ser mía. Esa misma noche, Lena me reenvió un mensaje de voz que mi mamá le había mandado a ella. Le di play con el dedo encima del volumen, bajito, como si tocarlo de más fuera a meterme de vuelta en todo eso. La voz de mi mamá salió temblorosa, cansada. Lena, mija, dile a tu prima que necesitamos que nos llame, que es de vida o muerte lo de su hermana. Dile que no estamos pidiendo dinero, nada más queremos que nos oriente, que ella sabe. Por favor, hija, que llame. Ni una vez dijo mi nombre. Hablaba de mí en tercera persona, tu prima, ella, como quien manda llamar a un plomero por recomendación. Borré el audio y me quedé un rato con el teléfono apagado sobre las piernas. No contesté esa noche. No le di mi número a nadie. Dejé que el chat siguiera sonando en silencio. Lena me llamó al día siguiente. ¿Vas a hablarles? No sé. Mira, yo no te voy a decir qué hacer. Te trataron del nabo 6 años, eso es verdad. Pero el niño no tiene la culpa de nada. Eso también es verdad. Eso me pegó. El niño. Mi sobrino, que tenía la edad exacta de mi destierro, que nació el mismo año en que la familia decidió que yo era prescindible. No era culpa de él. Él solo nació, y sin saberlo, se volvió la razón por la que a mí me borraron. Y ahora era el que más iba a sufrir si nadie ponía orden. Dame unos días, Lena. Tómate los que necesites. Colgué y me quedé viendo las luces de la ciudad. Tenía el poder, por primera vez en mi vida, de decidir si entraba o no. Nadie me lo había dado. Me lo había construido sola, a 4 horas de ahí, con mi nombre en una puerta y dinero en una cuenta que era mía. Podía no contestar nunca y seguir con mi vida liviana. O podía entrar, pero entrar de otra forma. Si iba a volver, no iba a volver como la que llega arrastrándose a comer ensalada de papa para que la confundan con su hermana. Iba a volver en mis términos. Y por primera vez en 6 años, los términos los ponía yo. Esperé 3 días. No por castigarlos, sino porque quería entrar con la cabeza fría y no con la herida abierta. El 4.º día le escribí a Lena. Dales mi número. Solo a mi mamá y a la tía Brenda. Nadie más. 10 minutos después, el teléfono me vibró en la mano. Era mi mamá. ¿Camila? Su voz se quebró en mi nombre. Camila, mija, gracias a Dios. Pensé que ya no nos querías ni contestar. Ahí estaba, otra vez. Camila. Lo dijo 3 veces en 30 segundos. 6 años sin decirlo y ahora le salía solito. Fácil, como si nunca lo hubiera olvidado. Porque nunca lo olvidó. Solo había dejado de usarlo. Aquí estoy, dije. Me senté derecha en el sillón, con una libreta en las piernas, como si fuera una junta de trabajo. Cuéntame qué pasó. Despacio, con datos. Y se soltó. Que Brian se fue. Que dejó de pagar la renta hacía 2 meses sin avisar. Así que Mia ya debía. Que la casa estaba a nombre de los dos, pero el contrato lo había firmado él. Que Mia no tenía cuenta de banco propia. Todo era de él. Que el niño necesitaba seguir en su escuela. Que nadie sabía si Brian tenía obligación de pasar dinero o no, porque nunca se casaron por la ley, solo por la iglesia. Fui apuntando todo. Hice preguntas. ¿Hay algún papel firmado? ¿El niño está registrado con los 2 apellidos? ¿Mia tiene identificación vigente? ¿Cuánto debe exactamente? Mi mamá contestaba lo que podía y se quedaba callada en lo que no sabía, que era casi todo. A media lista soltó. No sé cómo le haces para saber todas estas cosas. Llevo años haciéndolas sola, mamá. Nadie me ayudó a aprenderlas. Se quedó callada. Creo que entendió algo, o por lo menos lo rozó. Entonces entró la tía Brenda a la llamada, porque estaban juntas en casa de mi mamá. ¡Camila!, gritó, como si yo estuviera lejos y no del otro lado de un teléfono. ¡Ay, Camila, qué bueno que apareces! Mira, necesitamos que vengas, que tú sabes de estas cosas, que tú siempre fuiste la lista de la familia. La lista. 6 años de llamarme por el nombre de mi hermana y ahora resulta que yo siempre fui la lista. Apreté el lápiz. Tía, una pregunta. Dime, mija. ¿Cómo me llamo? Hubo un silencio del otro lado. Largo. Incómodo. ¿Cómo te llamas? Camila. ¿Por qué me preguntas eso?
Porque durante 6 años me dijiste Mía, en cada reunión. Y yo te corregía, y te reías, y a la siguiente me volvías a decir Mía. Y de repente, esta semana, todos se acuerdan perfecto de que me llamo Camila. Curioso, ¿no? Que mi nombre regrese justo cuando me necesitan. Mi mamá empezó a decir algo, a defenderse. Ay, hija, no es para tanto, son cosas que pasan. Pero la tía Brenda se quedó callada y por una vez en su vida no tuvo una respuesta lista. La escuché respirar. Tienes razón, dijo por fin, en voz baja, una voz que no le conocía. Te la pasamos. Todos. No sé ni cómo empezó. Yo sí sé cómo empezó, pero eso ya no importa. No lo dije con rabia. Lo dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Porque era cierto. Ya no importaba cómo empezó. Lo único que importaba era qué iba a hacer yo ahora que tenía la sartén por el mango por primera vez. Voy a ir, dije. Este sábado. Mi mamá soltó un suspiro de alivio que se oyó hasta Dallas. Pero voy a poner unas condiciones, seguí. Y las voy a decir una sola vez. Las que quieras, mija, dijo la tía Brenda. 1. Voy a ayudar a Mía a salir de esto, pero no voy a hacerlo por ella. Lo voy a hacer con ella. Se sienta conmigo, aprende a llenar sus papeles, abre su propia cuenta, firma sus propias cosas. No la voy a rescatar para que dependa del siguiente que llegue. Eso no le sirve a nadie. Está bien. 2. No va a haber colecta, ni demanda dramática, ni show. Vamos a resolver esto como adultos, con calma, paso por paso. Está bien. ¿Y 3? Hice una pausa. Se acabó lo de Mía. Si alguien me dice Mía otra vez, me subo a mi camioneta y me regreso las 4 horas. Y esta vez no vuelvo. No es capricho. Es lo mínimo. Me llamo Camila. Llevo llamándome Camila toda la vida. Camila, dijo mi mamá, despacio, como aprendiéndolo de nuevo. Camila, no se nos va a olvidar. Colgué y me quedé un rato sentada, con la libreta llena de notas y el corazón latiéndome distinto. No era felicidad, era algo más firme que eso. Era la primera vez que hablaba con mi familia y salía de la llamada sintiéndome más grande, no más chica. Esa noche le marqué a Lena para avisarle que iba a ir. ¿Pusiste condiciones?, preguntó, y oí que estaba sonriendo. 3. ¿Y las aceptaron? Una por una. Se quedó callada un segundo. ¿Sabes qué es lo loco?, dijo. En 6 años nunca te vi pedir nada. Aguantabas todo. Llegabas, te tragabas lo de Mía, comías callada y te ibas. Y ahora llegas poniendo reglas y todos diciendo que sí. ¿Qué cambió? Lo pensé antes de contestar. Que ya no los necesito, dije. Antes iba porque quería que me quisieran. Ahora voy porque yo decido ir. Es muy distinto pedir cuando ruegas a pedir cuando ya no te hace falta el sí. Esa frase deberías tatuártela. Esa frase me la gané a pulso, Lena. Nos reímos las dos. Y por primera vez en mucho tiempo fue una risa sin nada atorado debajo. El sábado cargué la camioneta. Metí una carpeta con hojas en blanco, una calculadora, mi laptop. Iba a arreglar el desastre de mi hermana, sí. Pero no iba a llegar como la prima de Dallas que viene a servir. Iba a llegar como la única de toda esa familia que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Prendí el aire, agarré la carretera y manejé las 4 horas con la radio puesta, sin un solo nudo en el estómago. Por primera vez en 6 años, iba de regreso a San Antonio. Y por primera vez en mi vida, iba en mis términos. La casa de Mía olía a platos sin lavar y a llanto viejo. Llegué un sábado a mediodía y me abrió con los ojos hinchados, el cabello sin peinar, el niño pegado a su pierna mirándome con cara de no entender bien quién era yo. Atrás, en la sala, estaban mi mamá y la tía Brenda, calladas, esperando a ver qué hacía la experta. «Camila», dijo Mía, y se le quebró la voz. «¿Viniste?» «Vine. Pero no vine a hacerte el trabajo. Vine a enseñarte a hacerlo. Siéntate». Despejé la mesa de la cocina de un manotazo suave, saqué mi carpeta y mi laptop y nos pusimos a trabajar. Le hice juntar cada papel que tuviera, el contrato de renta, los recibos, el acta del niño, su identificación. La mitad no la encontraba. La fuimos sacando entre las dos, hoja por hoja, mientras yo le explicaba para qué servía cada una.
Le abrí su primera cuenta de banco desde el teléfono, ahí mismo, con ella tecleando sus propios datos, no yo. Esto lo firmas tú, le dije cada vez que había algo que firmar. Con tu nombre. Mía. Tú. Lloró 2 veces. No la consolé de más. Le pasé una servilleta y seguimos. Porque consolarla de más habría sido tratarla como la familia me había tratado a mí 6 años. Como alguien que no aguanta, que no puede, que necesita que otro le resuelva la vida. Y yo no le iba a hacer eso a mi hermana. Le iba a dar lo único que de verdad sirve, la capacidad de pararse sola. Le armé un plan en una hoja. Llamar al dueño y renegociar la renta, o buscar algo más chico. Sacar al niño adelante en la misma escuela 1 año más. Conseguir trabajo, el que fuera, para empezar. Lo del papá del niño lo veríamos con calma, con un abogado de verdad, sin gritos, punto por punto, con fechas. Mía lo leía como quien ve un mapa después de andar perdida en el monte. Cuando terminamos, ya era de noche. Mi mamá se acercó a la mesa, miró todas las hojas ordenadas, las carpetas con etiquetas, la cuenta abierta, y se quedó callada un momento. No tenía idea de que sabías hacer todo esto, dijo. Lo sé porque lo hice sola, mamá. Cada cosa. Sin que nadie me preguntara cómo me iba. Bajó la mirada. La tía Brenda, desde el sillón, dijo en voz baja. Te debemos una disculpa, Camila. Grande. Por todo. Por el nombre. Por dejarte sola allá. Por acordarnos de ti nada más cuando hizo falta. No salté a decir, no pasa nada, como habría hecho antes con tal de que la cosa no estuviera tensa. Dejé que la disculpa se quedara en el aire, ocupando su lugar, pesando lo que tenía que pesar. Gracias, dije al fin. Lo necesitaba oír. Pero la disculpa de verdad no son las palabras. Es que esto no se repita. Ni conmigo, ni con Mía, ni con nadie de esta familia. Mía me acompañó a la puerta cuando me iba. Se quedó ahí parada, abrazándose a sí misma, y antes de que yo bajara el escalón, habló. Yo nunca te dije Mía, soltó. Pero tampoco te dije Camila. En 6 años. Te oía corregirlos y me quedaba callada porque... Se le cortó la voz. Porque me convenía ser la única que importaba. Me daba miedo que si te veían a ti, dejaran de verme a mí. Y eso estuvo mal. Estuvo horrible. Perdóname. Era lo más honesto que mi hermana me había dicho en la vida. Me quedé un momento mirándola, a ella, despeinada y rota en la puerta de una casa que se le caía encima, y me di cuenta de que ya no le tenía rencor. Lástima un poco. ¿Rencor? No. Te perdono, dije. Pero deja de tener miedo de que te dejen de ver. La gente que vale la pena cabe para las dos. Asintió, llorando, y por primera vez en 6 años me dijo, bajito. Gracias, Camila. Mi nombre, en la boca de mi propia hermana. Tarde. Pero llegó. Esa noche me quedé en un hotel, no en casa de nadie. Mis términos. Al día siguiente volví a casa de Mía a checar pendientes, y el niño, mi sobrino, se me acercó con un dibujo. Me lo dio sin decir nada, y se quedó mirándome. ¿Tú eres mi tía Camila?, preguntó. La de Dallas. Soy tu tía Camila, dije. La de Dallas. Mi mamá dice que eres la más lista de toda la familia. Algo se me aflojó en el pecho. No por el halago, por el nombre, dicho por el niño que nació el mismo año en que a mí me borraron, aprendido bien, a la primera. Las cosas no se arreglaron de un día para otro, porque la vida real no funciona así. Pero Mía consiguió trabajo en una oficina dental 3 meses después. Se cambió a un departamento más chico que pagaba ella sola. La primera vez que me mandó un mensaje diciendo, ya deposité la renta con mi propio dinero, le contesté con un solo emoji de aplauso, y lloré yo, sola, en mi balcón de Dallas, de puro orgullo. La familia cambió. No se volvieron perfectos. Pero el chat dejó de ser solo Mía y el niño. Empezaron a preguntarme cosas, a felicitarme, a decir mi nombre. En la siguiente reunión, 1 año después, llegué con una charola de brownies igual que siempre. La diferencia fue que, apenas crucé la puerta del patio, mi tío Rafa levantó la mano y gritó, ¡Llegó Camila! Y 3 personas voltearon a saludarme por mi nombre antes de que yo dijera nada. Me senté. No en la orilla esta vez, sino en medio. Mi abuela me agarró la mano con sus 2 manos. Camila, dijo, despacito, con cuidado, como quien guarda algo que casi pierde. Qué bueno que viniste, mija. Qué bueno estar aquí, abuela. Y esa vez sí lo estaba.
Manejé de regreso a Dallas esa noche con la ventana abierta y el aire caliente de Texas pegándome en la cara. No iba huyendo como 6 años atrás. Iba completa, con mi nombre intacto, a la vida que me construí sola. Hoy manejo mi propia camioneta por la misma carretera donde antes iba a que me confundieran con mi hermana. La casa que rento la pago yo, con mi nombre en el contrato y dinero en una cuenta que nadie más toca. No me hicieron rica ni famosa. Solo aprendí, a los 30 y tantos, exactamente cuánto valgo. Y nadie en esa familia se atreve ya a ponerme otro nombre.